muestra no va a captar todas las características que tiene la población. Por lo tanto, no voy a poder hacer una inferencia adecuada. Entonces, por más que tenga un tamaño de muestra grande, o que yo me imagine que sea grande, no sirve de mucho. Podríamos intentar hacer que la muestra sea lo más grande posible para tratar de, digamos, luchar contra ese tipo de muestreo que es no probabilístico, pero no va a resultar muy productivo eso. La verdad es que no tiene mucho resultado. Entonces, cuando ustedes estén con el asesor, le dicen, pero ¿cómo calcular el tamaño de muestra? Y su diseño es con un muestreo no probabilístico. ¿Importa? La verdad es que no importa. No importa. Y entonces muchos piden un tamaño de muestra, una fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando es un muestreo no probabilístico. Y eso es un error. Ya queda a criterio de cada uno, digamos, tratar de elegir una muestra que se puede, lo más grande que se pueda para poder compensar eso, pero en términos prácticos, matemáticos también, estadísticos, no resulta muy provechoso. Es más, puede ser que te dificulte más las cosas, porque vas a querer tener una muestra grande cuando tu diseño es no probabilístico, tu muestra, como quieras mostrar. ¿Qué importa ahí? Esto es más o menos lo que estoy tratando de explicar. Ven ahí el tamaño de la muestra depende de la varianza poblacional. ¿Qué entienden por varianza? Esto ya es un poco más de estadística. De hecho, cuando hacen su proyecto, es la parte que tiene que ver más con la estadística. Porque después, o sea, van a hacer su proyecto hasta antes de tener los resultados, ¿no? Por eso es proyecto, todavía no hay recolección de datos. Pero un poco en la parte donde van a aplicar esos principios es en determinar el tamaño de la muestra. ¿Me permiten un poquito? Se me está acabando la batería. ¿Alguien puede decir qué es la variabilidad o eso que llamamos? Sí, variabilidad o varianza, ¿no? Cuando ya se habla en términos estadísticos se dice varianza. Entonces, toda población se caracteriza por tener una variabilidad. ¿Por qué? Porque la característica que vamos a estudiar de esa población no es una característica fija, sino puede asumir diferentes valores dependiendo de la unidad de estudio que consideremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestra variable es el peso, pues acá todos tenemos un peso diferente, ¿no? Entonces, esa variabilidad en la magnitud que estamos estudiando, que es el peso, es lo que nosotros debemos captar en la muestra. Entonces, si por acá calculamos el peso y deseamos obtener una muestra, porque no podemos calcularla por todo, vamos a pensar que somos una población, bueno, extraemos una muestra, pero esa muestra debe tener algunos elementos o unidades de estudio que se parezcan más a los que tienen más peso, otras a los que tienen un peso regular,
y otras unidades tienen que ser de los que se parecen a los que tienen menor peso, ¿no? De tal forma que al calcular el promedio de la muestra se parezca bastante al promedio de la población. Pero si el tamaño de la muestra no es lo suficiente o el diseño de muestreo no es probabilístico, no se puede obtener eso de forma eficiente. Sobre todo si el diseño no es probabilístico. El tamaño de la muestra puede ser una forma de optimizar la captura de esa variabilidad, pero siempre y cuando el presupuesto sea del que hemos hecho un muestreo probabilístico. Entonces, si yo tengo una población A con una variabilidad dada, que significa esta flecha, vamos a imaginar que es los que tienen más peso por acá, menos peso por acá, ¿no? Algo así, el promedio por aquí. Tengo otra población donde hay una mayor variabilidad. Digamos que esta va a ser el peso de niños de primaria, ¿no? Bueno, los niños de primaria tienen generalmente un peso muy cercano entre ellos. O vamos a empezar que sea la edad, ¿no? Entonces todos los niños de un grado de educación tienen más o menos la misma edad, no se diferencia mucho. Y por acá una población pues, puede ser en el mercado, ¿no? Hay de todo tipo, hay niños, adultos, jóvenes, de todo. Entonces la variabilidad en la edad va a ser bastante grande, ¿no? A diferencia que en este grupo. Entonces, si yo aplico la estadística, ¿no? Para obtener por un método probabilístico una muestra, esa variabilidad va a ser bastante buena, ¿no? Se va a acercar más o menos a la variabilidad original, porque estoy capturando así. Pero si yo por acá tengo una población, ¿no? Y la muestra es pequeña, la variabilidad que voy a capturar de aquí va a ser baja. Si yo aumento el tamaño de la muestra, la variabilidad capturada se va a parecer a la variabilidad original. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Que la muestra que yo tenga tiene que ser lo suficientemente grande para capturar la variabilidad de la población original, ¿de acuerdo? Lo suficientemente grande para que yo pueda estudiarla y lo suficientemente pequeña, o como mínimo, para que capture la variabilidad. Así debería ser. Y mientras más grande sea la muestra, pues voy a poder capturar más variabilidad. Siempre y cuando el muestreo sea por método probabilístico, ¿no? Esto funciona así. Mientras que el muestreo es probabilístico, el tamaño de la muestra ayuda a capturar mejor la variabilidad. Ahora veamos dos casos, ¿no? Un muestreo probabilístico y uno no probabilístico. Y esta es la población y su variabilidad. En un muestreo probabilístico, pues la variabilidad es un poco semejante a esta, no es igual, pero es semejante. No es lo máximo, ¿no? Pero se parece bastante. Mientras que aquí, en un muestreo no probabilístico, la variabilidad es muy pequeña, muy diferente a la variabilidad original. No captura las características y los valores verdaderos de la población, promedio, proporción, puede ser, varianza. Y bueno, yo puedo decidir incluso obtener una muestra mayor, ¿no? Una muestra C mayor que la muestra B. Pero aún así la variabilidad sigue siendo la misma, o sea, no he mejorado en nada mi muestra. Voy a tener el mismo error de muestreo, tanto en una muestra pequeña como en una muestra grande. ¿Por qué? Porque el muestreo es no probabilístico. Conclusión, si hace un muestreo no probabilístico, me ayuda mucho determinar un tamaño de muestra adecuado, ¿no? Un tamaño de muestra que le piden una fórmula. Bueno, pues sin embargo igual les van a decir, pero igual calcúlelo con la fórmula. No le va a quedar otra que calcularlo con la fórmula y tratar de reunir esa cantidad, ¿no? Las fórmulas las vamos a ver después. Entonces, cuando pensamos en muestras, tenemos que ver que hay como dos dimensiones. Esto de acá, que son los parámetros, que son las medidas, ¿no? O índices, o indicadores, mejor dicho, de la población, así se llaman parámetros, que puede ser acá, por ejemplo, la media, ¿no?
la proporción poblacional o la varianza poblacional, el promedio del peso, ¿no? Por ejemplo, la proporción de alumnos varones en el salón, ¿no? ¿Cuántos son varones, cuántos son mujeres? Eso es la proporción. La varianza se refiere pues a la variabilidad que existe en esa población, ¿no? ¿De qué edades a qué edades, por ejemplo? Hay varios métodos para calcular eso. Y los estadísticos que trabajan sobre la muestra y que, bueno, más o menos la fórmula es muy parecida o casi la misma en casi todos los casos, algunas pequeñas diferencias, por ejemplo en la tabla semestral, pero prácticamente tienen el mismo formato de cálculo. Entonces, pero tienen diferentes nombres y diferentes símbolos. En las fórmulas van a encontrar así con estos símbolos diferentes. La contraparte del parámetro es el estadístico, que por su misma naturaleza es una variable aleatoria, o sea, desconocida en el momento en que yo inicio la investigación, y por lo tanto sus valores se obtienen a partir de una muestra aleatoria. Es lo más importante para el análisis estadístico. Bueno, cuando tenemos una muestra, seguramente lo que deseamos obtener es una muestra probabilística, porque de aquí para adelante vamos a hablar en ese paradigma de las muestras probabilísticas. No tiene mucho, digamos, sentido hablar de la muestra no probabilística porque no se pueden hacer inferencias desde la muestra hacia la población. Entonces muchos dicen, ¿y para qué entonces hago mi investigación si no lo voy a poder llevar las conclusiones a la población donde yo quiero que es la que estoy estudiando? Y los estadistas van a decir, es un poco anecdótico, pues de nada, no sirve de nada, cuando buscas esa investigación. Son así de drásticos, ¿no? Los estadistas sobre todo. Y no hay solución para ellos, ¿no? Porque no puedes llevar las conclusiones de tu muestra a la población. Sin embargo, yo esto lo discuto con ellos y les digo, bueno, pues, pero lo que pasa es que en ciencias de la salud, ya, a pesar de que no usamos en casi la mayoría de casos no usamos muestras probabilísticas, hacemos que nuestras muestras se parezcan bastante a la población de una estrategia que ustedes, así les digo, no valoran mucho. Leemos la literatura y de allí sacamos, digamos, algunas características claves, por ejemplo, el promedio de la edad, la prevalencia de una enfermedad en algún grupo o población, y de acuerdo a eso vamos ajustando las características de los elementos o de las unidades de estudio que van a conformar nuestra muestra no probabilística. Es una estrategia para tratar de asimilar las características, los resúmenes estadísticos, o sea, el promedio y la proporción de nuestra muestra hacia la población. Entonces, de esa forma podemos un poco contrarrestar eso. Entonces, en un muestreo terminando el muestreo. Bueno, antes de que continúe, escuchen. Hemos tenido una reunión con las 4 áreas acerca de los tiempos en que tienen que presentar su proyecto. Pero ustedes ya tienen, todos están en sílabus. Saben en qué fecha se tienen que presentar. Si no presentan en esta semana, va a venir toda la avalancha de las 4 áreas y quizás no le va a terminar otro día. O sea, presenten en el momento en que se termina la última clase según el instructivo. En esa semana tienen que presentarlo a la escuela, previa revisión de su asesor, obviamente, ¿no? No vayan a presentar nada sin el visto bueno de su asesor, porque luego el asesor manda su correo que ahí no ha revisado nada y se va a meter el problema.
¿Ya? Hay un nuevo form, todo es con un form que el docente tiene que enviar con sus datos, teléfonos, ¿ya? Una vez que lo presenta son 2 semanas que lo revisan, pasan por el form y todo, y les aprueban primero la revisión temática y luego la revisión metodológica. Y una vez que les aprobaron, ya la RD lo saca la facultad, no la escuela ni el departamento. Entonces se toma sus 2 semanitas. Más o menos en ese mes, a fines de mes ya les debe estar llegando. Ahora les pregunto, por última vez, yo no voy a volver a preguntar esto. ¿Alguien ha tenido algún problema con su asesor? ¿Con los presentes? ¿Alguna queja? ¿Callen o...? Acá acaba todo. Yo no quiero reclamo después que no me hizo caso, no me escuchó, nunca lo vi, no han visto, nada. Acá es donde yo ya les he repetido los días que estaba viniendo, pero ya les he repetido que eso se soluciona con el tiempo. Ahorita ya estamos en las últimas. Entonces, ¿por qué les digo? Porque luego no quiero que reprueben la asignatura porque no van a poder hacer su internado. Por ejemplo, un curso de un crédito 2, si no tienes eso, no puedes hacer el internado. Así luego veas con tu proyecto, con tu RD. La RD, si no le salen en el momento de que hay que presentar las notas, es por curso también. Acá hay algunos que ya están volviendo a ayudar. Otra cosa, ustedes van a hacer una sustentación, es como una exposición de sus proyectos. ¿Ya? Va a ser 10 minutos por cada uno. ¿Ya? ¿No está llegando? Ya. Son 3 fechas. ¿Ya? ¿Cuántos somos en total ahorita? No, de los que han venido, los más. Vamos a hacer 3 fechas de 10. ¿Ya? Empezamos 3, de 3 a 10, 1. De 3 y 10 a 3 y 20, así. ¿Ya? No va a salir, ¿no? Ya, 10 por fecha. ¿Ya? Vamos a hacer un sorteo. ¿Lo hacemos ahorita o ustedes quieren sorteo? Ya, entonces vamos a hacer ¿tienes el set? Ya no. Ya. Van a tener una semana, no va a haber clase, ahí terminan todas sus posiciones y van a hacer su video. Es un video de 5 minutos de su proyecto. Es video pero sin diapositivas. Ya le voy a mandar de qué se trata los ejemplos. Lo que pasa es que acá viene a poner y leen una diapositiva. No, ni siquiera saben el título. Ya, entonces, primera semana, ayúdame pues, delegado. Ya
Cópialo y cópialo todo y le pones segunda semana, tercera semana. ¿Tienes la lista? Ya saben, ¿no? Los que tienen 30% de asistencia, asisten en la lista, ¿no? Ya. Antes de las exposiciones tienen que enviar su video. Solo el link, van a enviar, no me envíen el video. Es un video de 5 minutos, tienes que explicar de qué se trata tu proyecto. ¿Qué incluye el título, el objetivo, la justificación? Y la metodología, nada más. Yo le voy a enviar de qué se trata. Es en vertical, como un celular, con un fondo blanco. Entonces tú en 5 minutos explicas. Y bueno, te presentas, ¿no? Mi video, mi proyecto, quiero hacer esto, ¿no? Estos objetivos, ¿no? Porque en el día que vas a sustentar las posiciones, ahí sí traen dos diapositivas. ¿Ya? Y van a ver la gran diferencia. Porque uno viene y lee puras no conocen música. ¿Ya? ¿Cuál es tu equipo? Eficacia en la resonancia magnética en la detección del patocarcinoma celular en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. Ya, vamos a colocar la primera semana. Ya dije, ¿quién no ha venido? Ya, no estamos. Todas las utilizaciones es con ropa de vestir. Ya, hombres y mujeres. Si no viene con ropa de vestir no puedes utilizar. Estoy avisando por tiempo. El que no tiene se presta. Ya pasado, ha venido, no tengo. Ven a presentarlas. Ya, un número cada uno, ¿ya? Un número en la lista. Ah, sí. De lista. Ya. No, la lista. Los que... Ah, ya. La física. No, pues ya. Pero ya tachó los que no, ¿no? ¿Ya hay más falta acá? ¿Para qué se lo Ya, yo voy a llamar. ¿Cuántos apuntaron? ¿Cuántos fueron? Sí. Me quedan la mitad. Faltan 5 más para la fecha. ¿Estás grabando todo? No sabemos cuándo hacemos un Ah,
Gracias. ¿Más enfermo de lo que eres? ¿No? ¿Estás loco tú? Javi, enfermo. 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 Ya, cada uno tiene un número acá. Y aparte del 13 es Gustavo, Arias. Ya. Ahora vuelve al léxico. Ya, según la lista vamos a colocar en primera semana de 4 a 4 días. ¿Ya? ¿Qué más hay de 4 a 4 días? Ya, a ver, ¿quién va de 4 días a 4:20? Ya me listo. Sería en este orden. 19. Ya salió toda la derecha. Ahí se lo orden, ahí se lo orden. 19. Ya, ¿es válido o no? Ya queda, ya. No. 19. Ya, 19. Guaranga. Ahí. 6. Rodríguez Castillo. El 14. 14. Roque. Ramírez. No. Ellos están haciendo un trabajo juntos. Ramírez y Delgado. Ya con Ramírez. El 8, García Reina. ¿Alguien le pone fotos? 13. Álvaro Arias. Ahí va. Para que no esté bien moviendo así me quita nada más. ¿Quién sigue? El 10. Figueredo. Ayala. 15. Cacha. Leslie. 25 sigue y ya se Ya tú dígame, 25. Delgado. Delgado ya está, ¿no? ¿Delgado qué? Ya está, ya. Delgado Amado. Amado. 20. Terrones. ¿Qué número? 23. 23. Guamani. Julio. 24. Y ahorita lo veo. El 12. 24 es Maxi Silva. Max. Boni. 2. El 2, Guamán Palma. Y el 5. 5,
Feliciano Díaz. Ya tomamos. 21 Alfaro. 17 Aguirre. Javier. Casi muere. 11 Araujo. Rafael. Ahora viene uno. Uno correcto. Cuatro. El 4 es Delgado. No, ya. 9 es Castañeda. 18 Rojas. 16 Espinosa. Rojas que Morillo. Roja Morillo. tuyo. Sí. Espinosa. Que nos agrada. 7 Aguirre. 16 Espinosa. 12 González Yanela. ¿Y a qué seguía? 22 Pretel. El 3 Ríos. Ya. ¿Quién no está en la lista? ¿Quién está en su apellido? ¿Qué? Ah, faltaba. No hay otro apellido. 3, 6, 8, 11, 12, 25. 16, 17, 25. Ya, muestra la lista, Excel. Ya, ¿quién no está en la lista? Ya. Ya, listo. Entonces ya tiene la fecha, su día, hora. Lo único que les voy a permitir es la permuta. La La permutación. permuta es cuando, por ejemplo, yo no puedo ese día que trabajo, no sé qué, ya. Si alguien te lo puede cambiar, porque no hay cambio. Uno se No retira. hay cambio, ¿sabes? La única forma es permutando, que ahorita lo cambios. Depende de la nueva base de trabajo, ya le pido. Y tampoco acá, acá termina y ya toma el foto, escribe y lo envías. Ya. Bueno, ya le dejo con el profesor que termine. ¿Tú sabes para qué se te cabe el Ya listo, ya nos vemos. Cualquier cosa me escriben con el delegado. Valesca no está llevando. ¿Que está en el grupo? ¿Por qué es único? Ni Valesca ni Bejarano yo. ¿Quién es Bejarano? Ahí nomás quédate para que tú pases los diapos. O sí, sí puede, profesor. No, sí. ¿Sí puede? Ah, ya. Yo tomaba Me malogras y grabación. ¿Por qué eres así? Se caen mis auriculares y se arman medio. Te hago que me compres uno nuevo. Me costó 200. Ya, dame la presentación. Tiro tu mochila, Nacho.
Entonces, si decidimos hacer un estudio con un muestreo probabilístico, probablemente sirve para poder, digamos, realizar procedimientos inferenciales. Y esos procedimientos inferenciales pueden ser de dos tipos. Pueden ser acá con un intervalo de confianza o puede ser con una prueba estadística, dependiendo del nivel de investigación en que te encuentres. Entonces dice, según el tipo del número de variables, los estudios descriptivos, ¿no?, que son los más básicos, son univariados, se caracterizan por eso. Recuerdan, los diseños descriptivos son univariados, solo tienen una variable, y lo que vamos a necesitar en la mayoría de los casos, hay un caso en que no, es un intervalo de confianza. Mediante ese intervalo de confianza yo puedo estimar el rango. Por ejemplo, un intervalo de confianza es ese numerito que ustedes ven siempre en la revista que dice más, menos o entre paréntesis un número. Puede ser la prevalencia de alguna enfermedad, ¿no?, más o menos 2%. Quiere decir que puede estar, por ejemplo, si la prevalencia de esa enfermedad es de un 5%, digamos un 15%, una enfermedad que está, digamos, muy prevalente, ¿no?, en la población. 15% es bastante. Más o menos 2%. Quiere decir que en la población, ¿no?, la prevalencia de esa enfermedad o la proporción de esa enfermedad puede ser entre 14 y 16, ¿no? Entonces, no solamente damos un indicador puntual, que es 15%, ¿no?, sino también un intervalo de confianza en el que va a capturar, digamos, de alguna forma, va a capturar el verdadero parámetro, ¿no? Acuérdense que el parámetro tiene que ver con la población. Entonces, el parámetro de la población no lo podemos conocer exactamente, pero está, para el ejemplo, entre 14 y 16, ¿no? Entonces, ponemos 15 más o menos 2%. Y eso es mejor que decir solamente 15%, cuando ahora sus resultados van a tener que usar parámetros, ¿no? Ahora, recuerdo que hay muchos estudios donde no se han hecho muestras probabilísticas, pero aún así se afanan en tener intervalos de confianza. ¿Sirve? Pues tampoco sirve. No sirve mucho porque esto solo funciona para cuando tú tienes un diseño con muestreo probabilístico. Lo vuelvo a recalcar porque sé que muchos asesores se los van a pedir, ¿no? Pero es inútil porque al final no ayuda en mucho. De que se puede calcular matemáticamente, sí, se puede, pues hay forma y se puede aplicar, ¿no? Pero no tiene mucho sentido si el muestreo no ha sido probabilístico, ¿de acuerdo? Igual, ¿no? Entonces, el otro procedimiento que puede hacerse es una prueba estadística, pero esto se hace cuando tenemos a partir de dos variables. En los estudios bivariados o multivariados, ¿no? Ahí sí podemos aplicar pruebas y con eso también podemos llegar a ver causas, relaciones, determinar parámetros, promedios, por ejemplo. Comparar promedios entre dos grupos o dos muestras. Entonces, dice que el tamaño de la muestra, ¿no?, va a depender de si es un estudio descriptivo analítico, ¿no?, univariado y bivariado para arriba, o si, por ejemplo, queremos calcular una proporción o un promedio. Y habíamos hablado del promedio del peso, por ejemplo, o de la proporción de alumnos varones o mujeres, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, de eso va a depender la fórmula que yo aplique, ¿no?, para el tamaño de la muestra. Entonces, en los estudios descriptivos, ya hemos dicho, son univariados, ¿no?, y son los elementos. Este es el promedio. Primero promedio, ¿no? Después tocaremos la proporción, ¿no? Son dos cosas que vamos a ver. Entonces, descriptivos, promedio, proporción.
Analíticos igual, promedio, son 4 casos. Entonces, empezamos por el primero, que es el promedio de los estudios descriptivos, y esta es la fórmula que van a aplicar. Ya les van a pedir así, ¿cuál es la fórmula con la que has calculado tu muestra? Y ya pones en tu tesis la fórmula que has usado. Entonces, pero ¿de qué está compuesto? ¿De qué está compuesto esto? Acá la N representa el número, el tamaño de la muestra, o sea, digamos 120 pacientes, qué sé yo, pero esa fórmula está compuesta acá por un numerador y un denominador. En el numerador encontramos aquí este símbolo que en la varianza. La varianza, aquí esta z alfa medios al cuadrado es el nivel de confianza, y este delta al cuadrado es el margen de error. Entonces, pero ¿de dónde saco todo eso? ¿No? ¿De dónde? Al menos de dónde saco. Para entenderlo ya es un poquito más, digamos, un poquito más esfuerzo, ya en la parte de probabilidades y de estadística, verdad, en profundo, cuando lo toquemos, ahí se puede ver, ¿no? Pero por lo menos de dónde lo saco es importante. Esto de acá lo encontramos en la población, o sea, lo encontramos en la literatura, mejor dicho. Está siempre en los artículos científicos. Ustedes tienen antecedentes para sus investigaciones. Entonces, en esos antecedentes, ustedes tienen que buscar ese valor de acá, ¿no? La variabilidad de su población, de la variable que están estudiando, ¿no? Su variable de estudio, o cómplice acá, la variable de estudio. Luego esto de acá también está ya predeterminado, siempre usamos este nivel de confianza por lo general, ¿no? Y esto me dice qué tan confiable quiero que sea mi muestra, ¿no? Para que se parezca a la población. Ese es el nivel de confianza. Y tiene un valor de 1.96. O se dice que un error del 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi nivel de confianza es el del 95%, pero se toma este valor estandarizado después de un cálculo, pero en el fondo significa que mi confianza es del 95%. Entonces quiere decir que uno de cada 20 muestras que yo tenga en mi población va a capturar el parámetro que yo quiero averiguar, ¿no? Que es que yo quiero averiguar. Entonces, luego, el margen de error, eso sí es un poco más a criterio de uno, generalmente es del 10%. Pero si tu muestra te sale, por ejemplo, acá, qué sé yo, 1200, ¿no? Se va a hacer complicado. Entonces, hay que variar sería más o menos el margen de error. ¿Qué valor tomaría? ¿No? Si yo quiero disminuir el tamaño de muestra, ¿no? Mayor, ¿no? Claro, inversamente proporcional, tiene que ser mayor para que esto disminuya. Entonces ya no será 10%, ¿no? Será más, 15, 20%. Pero fíjense que la fórmula funciona de tal modo que si yo aumento acá un poquito nada más, el N disminuye bastante, ¿no? Entonces basta que le pongas 11 o 12%, ya va a bajar bastante aquí el tamaño de la población, el tamaño de la muestra. Bien, habíamos hablado del margen de error, del nivel de confianza, ¿no? Y de la varianza, ¿no? Voy a retroceder, o sea, de este valor de acá, la variabilidad, que se puede expresar como desviación estándar, ¿no? Esa variabilidad. Y por eso acá está como desviación estándar. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a afectar al tamaño de la muestra? El margen de error, que lo acabamos de ver y que nosotros decidimos, aunque hay una recomendación, la desviación estándar que está en la población, que lo han sacado de la literatura, y el nivel de confianza, que también ya es una especie de convención, ¿no? Se usa el 1.96, ¿no? Para esas tres cosas. Entonces, el tamaño de la muestra depende en mayor medida del margen de error que estemos dispuestos a aceptar. Quien más
afecta al tamaño de la muestra va a ser el margen de error, ese que está en el denominador aquí, ¿no? Esto hace que, porque ven que está al cuadrado, ¿no? Entonces por eso le afecta bastante a N, porque está al cuadrado. La fórmula que habíamos visto aquí es cuando, dice acá, no se conoce el tamaño de la población, ¿no? O se asume que es infinita, ¿no? Van a tener poblaciones que creo que en la mayoría de casos no conocemos, ¿no?, el tamaño de la población y se aplica esta fórmula. Pero hay una fórmula cuando sí conocemos el tamaño de la población, que sería esta N mayúscula. La fórmula es bastante parecida, solo que ahora participa el tamaño de la población. Cuando tú conoces, por ejemplo, tu población está compuesta por 10.000 personas, entonces ese factor interviene en el cálculo de la muestra. Lo demás es igualito, ¿eh? El nivel de confianza, la desviación estándar, la varianza, el margen de error, esto es N-1, nivel de confianza, margen de error, varianza, ¿de acuerdo? Entonces es bastante parecido. Ya hemos visto el caso del promedio para una población desconocida y para una población conocida. Ahora vamos a ver la proporción. Ya seguimos en el caso univariado, ¿de acuerdo? Descriptivo. Entonces acá, ¿qué vamos a encontrar? Igual, esta fórmula dice que es cuando no hay marco muestral. ¿Se acuerdan que era marco muestral? Es una forma de decir que no conocemos a la población o que asumimos que la población es infinita, no tenemos marco muestral. Ya, en esto, proporción, acuérdense, proporción es una parte de, ¿no? Es aplicable para variables categóricas. Habíamos puesto el caso de cuántos varones hay acá o cuántas mujeres hay en total en solo. Es una variable categórica, ¿verdad? Ahí no estamos midiendo un número como 1,5, 1,6, cosas así. Son categorías. Entonces, tenemos esta fórmula donde P es la prevalencia, le ponen P por el tema de que se originó cuando los, digamos, estadistas querían calcular la proporción o prevalencia de una enfermedad, ¿no? Entonces yo quiero calcular la prevalencia o proporción, P de proporción de una enfermedad en una población y necesito hacer una muestra. Ya, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Tenía que saber cuál es la prevalencia de esa enfermedad o proporción de esa enfermedad, ¿no?, y multiplicarlo por su complemento, que es 100 menos P. Este 100 menos P es lo que llaman la variabilidad. P por 100 menos P es igual a P por Q en algunas otras fórmulas y a eso le llaman variabilidad. Igual el nivel de confianza al cuadrado y también aquí está el margen de error. Es bastante similar, si se dan cuenta. No, esto de acá está en la primera fórmula, esto de acá también en la primera fórmula, y esto de acá, todo esto es la variabilidad, y estaba también en la primera fórmula, ¿no? Aquí, en esta parte de acá. Esto de acá ha sido reemplazado por todo esto de acá, que es también la variabilidad. Ahora, esa fórmula es, miren, es bueno, esta de acá es la que más aplica para todo. Ya lo he visto en las tesis, ya está por gusto. Y no es que esté bien, sino que es la única que se conoce, es la única que encuentran en los libros, no sé por qué, pero es la única que aplican para todo. Se olvidan de esta de acá, no la veo nunca, esta tampoco, pero la que siempre ponen es esta. Y ellos incluso, o sea, hay tesis donde son estudios bivariados, o sea, analíticos, del nivel analítico, donde están estudiando la diferencia entre dos promedios, por ejemplo, lo que se llama el rendimiento académico
de este salón con el salón del costado, ¿no? Es un número. Yo saco un promedio acá y un promedio allá y quiero comparar. Ya, pero aplican esta fórmula acá para encontrar el tamaño de la muestra. No tiene nada que ver, ¿sí? Porque esto para calcular proporciones para variables categóricas y encima todavía para estudios univariados, ¿de acuerdo? Univariados, donde hay una sola variable. Entonces, esta prevalencia que está acá, que es la prevalencia de algo, no solamente prevalencia lo tomes como si fuera una enfermedad o algo negativo. La prevalencia también puede ser algo equivalente a decir cuántas mujeres hay en este salón. Que hay 60%, 55%. Muy bien. Eso es la prevalencia de mujeres en este salón. Normalmente prevalencia la aplicamos para entender enfermedades y ese tipo de cosas, pero equivale a esto para términos prácticos para la fórmula. No necesariamente tiene que ser una enfermedad. No se vayan a confundir por eso. Bueno, entonces, esta de acá sí es cuando tienes un marco muestral. Es cuando tienes sin marco muestral, perdón. Sin marco muestral. Y entonces yo quería decir que esto de acá, ¿no? Puede ser la proporción o prevalencia. Y eso, el tamaño de la proporción o prevalencia va a ser, ¿no?, que el tamaño de la muestra aumente o disminuya, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo participar a la prevalencia de una enfermedad en la fórmula y me dice que dependiendo de la prevalencia, de 0 hasta 100%, hasta 50%, va a depender. Yo leo en mi artículo, en la literatura, en mis antecedentes, que la prevalencia, digamos, para esa enfermedad es del 10%, voy a estar en este rango, ¿no? Pero si la prevalencia es del 20%, por aquí, para las tres curvas, ¿no? Hay una curva roja, azul y verde. Para así la prevalencia es del 30% por aquí, y si la prevalencia es de un 50%, ¿dónde es máxima el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es acá, ¿no? ¿Dónde es máximo? Cuando llega al 50%. Exacto, muy bien. Cuando llega al 50%. Y también va a depender del error. Miren, lo que ven acá ustedes el color de las curvas, rojo, azul, verde, por acá naranja, ¿no? Es el error, ¿no? El error. Va a depender. Yo les había dicho que del error, de este error, va a depender bastante el tamaño de la muestra. Si yo disminuyo un poquito o si aumento un poquito, el tamaño de la muestra va a ir bastante. Bien, por eso participa también. Y vean, esto es algo importante. Normalmente cuando no encuentras en la literatura cuánto es la prevalencia de esa enfermedad, la proporción de lo que quieres calcular para ser más generales, esa proporción puede ser una prevalencia o puede ser la cantidad de una característica que estás midiendo. Cuando no lo encuentras, ¿qué vas a tomar? ¿Qué te recomiendan en todos los libros? Te dicen, bueno, vas a tener que asumir el peor de los casos, o sea, que es del 50%. Y pones tu P, que está acá en la acá, esto va a valer 50%, ¿no? 50%. Este de acá sería la fórmula también de una proporción, pero para una población finita. Es bastante similar, ¿de acuerdo? Está lo mismo. Aquí ponemos P por Q. Acuérdense que Q es 100 menos P, ¿no? Es lo mismo que esto de acá. Esto es Q, 100 menos P. No se vayan a marear. Es lo mismo. Solo que participa el tamaño de la población. En los estudios analíticos ya estamos pasando a otro tipo de diseño. Este sería diseño, ¿se acuerdan? Vimos diseño los diseños pueden ser descriptivos, analíticos, transversales, ¿no?
longitudinales, prospectivos, retrospectivos, observacionales, ¿no? ¿Cuál sería su contrario observacional? Experimental, ¿no? Sí, la mayoría de uno decimos así, pero en realidad es con intervención y sin intervención. Entonces, sin intervención es observacional y con intervención hay un caso que es el experimental y que es la mayoría, pero también hay uno más por ahí que les mencioné, son los estudios aplicados, ¿no? Donde también realizas una intervención, pero no es un experimento, se diferencia en eso. Bueno, entonces este diseño ya es otro, ya pasamos del descriptivo, donde habíamos visto promedio y proporción, y en los dos casos con marco muestral sin marco muestral. Y ahora estos los estudios analíticos que son de ahí para arriba todos, ¿no? Los descriptivos ya quedaron, y de ahí para arriba todos los experimentales, los de predictivos, todos esos, los correlacionales, todos esos son analíticos, ¿no? Entonces ahí siempre voy a buscar, por ejemplo, puedo buscar relación o comparar dos grupos, ¿no? Como en este estudio de cortes, me parece que puedo querer comparar dos grupos y querer medir ahí proporciones, comparar proporciones entre grupos o comparar promedios entre grupos. Entonces es un diseño diferente y las fórmulas también aquí sí van a cambiar un poco más. En el fondo se parecen bastante, pero tienen algunas otros factores. Por ejemplo acá, ¿no? Para el promedio, igual, para el promedio, tenemos acá, ¿no? La varianza, ¿no? Pero ya multiplicado por 2. Hay algo nuevo aquí, mira, Z acá, que es el poder estadístico. ¿De acuerdo? Identifiquémoslos nada más, no lo vamos a tanto definir. Pero sí reconozcamos que está ahí el poder estadístico, que suele estar entre estos valores. Ya lo conocemos, que es el nivel de significancia, y abajo está el error, pero en forma de diferencia, ¿no? Y también lo vamos a obtener de la literatura. ¿Cuáles los obtenemos de la literatura? Esto lo conocemos, ya hemos dicho que los tenemos que obtener de los antecedentes. Este de aquí es una convención, ¿no? El nivel de confianza. El poder estadístico también es una convención igual que el nivel de significancia, y la diferencia también la tenemos que buscar en la literatura, tenemos que basar esa diferencia en la literatura, pero también podemos variar o decidir, ¿no? Porque es la única, en realidad, el único factor que podemos nosotros decidir en algún margen de error, disminuir o aumentar para que nuestra muestra sea razonable. Los demás, no se puede. Entonces, pero igual tenemos que acudir a los antecedentes para encontrar esas diferencias. Por ejemplo, podría ser que yo esté tratando de calcular un tamaño de muestra para un estudio en el que estoy comparando dos medicamentos. Ese es el ejemplo clásico. Entonces son dos grupos en los que estoy comparando dos medicamentos. Ese medicamento puede producir algún efecto en alguna variable fisiológica del cuerpo humano, qué sé yo, la glucemia, la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero comparar, digamos, cuál es mejor, ¿no? Alguno de ellos, si no para acá la investigación, si no pienso que uno de ellos es mejor que el otro, ¿no? Debe haber alguna razón, porque si son iguales, ¿para qué hacer la investigación? Entonces, puede ser que ya se hayan hecho ensayos, por ejemplo, en animales, ¿no? Y ya se han publicado esos artículos. Y allí, en esos artículos, me dan cuál es el valor, ¿no? De, digamos, la presión o la glucemia en el grupo 1 y cuál es el valor de la presión, la glucemia, la hemoglobina, lo que sea, en el grupo 2. ¿De acuerdo? En el grupo 2 experimental de ratas, lo que sea. Y se han comparado. Esa diferencia que hay entre los dos es importantísimo, ¿cierto? Para esa investigación, porque me va a decir a mí cuán mejor es un medicamento que el otro, ¿no? Por ejemplo, en la disminución de la presión arterial, para poder yo decidir por uno de ellos, ¿no? Entonces, esa diferencia en los valores de la variable que estoy estudiando, la variable dependiente que se llama,
que sería la presión arterial en este caso por el ejemplo, esa diferencia entre los dos tratamientos tiene que ir acá, aunque sea del experimento. Entonces, de esa forma ya puedo calcular el tamaño de muestra que voy a necesitar en humanos, digamos, porque ahora ya pasé de la fase experimental a la parte clínica, ¿no? Ya, más o menos esta fórmula funciona así cuando quiero calcular promedios en estudios analíticos. Entonces, aquí por ejemplo, logran ver las diferencias entre estos dos muñequitos. Ya es muy fácil distinguirlo porque las diferencias son obvias, ¿no? Entonces, cuando yo comparo dos grupos donde las diferencias son marcadas, no voy a necesitar tanto esfuerzo, y esfuerzo significa tamaño de muestra. Entonces, mi muestra va a ser pequeña porque las diferencias son muy evidentes entre los dos grupos. Luego vean las diferencias acá. Logran detectar cuál es la diferencia entre una imagen y la otra. Es un poco difícil, ¿no? Por ahí acá este puntito quizás. ¿Lo ven? Ya. Entonces cuando las poblaciones son muy parecidas, ¿no? O las diferencias son muy pequeñas, vale decir eso, entonces voy a necesitar mayor esfuerzo para poder detectar las diferencias entre esas dos poblaciones en un estudio que yo quiero hacer. Y esfuerzo significa el número de individuos que participan con tamaño de muestra. Por lo tanto, voy a necesitar un tamaño de muestra mayor. Eso quiere decir lo que estamos explicando acá, ¿no? En esta diferencia. Va a depender de eso. Luego la proporción también para estudios analíticos, ven que se parece bastante, pero ahora tenemos acá para el error, por ejemplo, el margen de error, la diferencia de las proporciones entre las dos poblaciones, ¿no? Ya no son promedios, sino proporciones. Acá también está Q por P, que hemos visto, el poder estadístico y el nivel de confianza. Esa era la parte que faltaba de la clase pasada. Les voy a proporcionar el Excel donde están las fórmulas. Acá. Esto acá, ¿lo guardo? Ya. Sí, lo voy a guardar, Ya. Entonces vean, esta es la fórmula para el tamaño de la muestra para estimar la media poblacional. Solamente voy a indicarles cómo usarla, nada más. Sí, tamaño de la muestra para estimar la media poblacional sin marco muestral. Entonces ingresan sus valores acá, vean, están todos las variables o factores que participan en la muestra. Ustedes pueden acá cambiarlo y van a obtener acá donde dice tamaño de la muestra el resultado. ¿Ya? Entonces habíamos dicho acá
Por ejemplo, el nivel de confianza, ¿no? Es 1 menos alfa medio, 0,975, que equivale a 1,96. ¿Ya? Dejen ese valor porque eso es fijo ahí, queda en ese valor. Esto también es fijo, no lo cambio. Ya no queda tiempo para explicar exactamente por qué toma estos valores en los códigos de Excel, pero no los muevo. Igual este de acá no se cambia. La desviación estándar sí es lo que van a ustedes leer en sus artículos, en los antecedentes, y pueden poner el valor que está ahí. Igual la varianza, ¿no? Pero que va a depender de la desviación estándar. O sea, basta que cambien este de acá y ya el de aquí va a cambiar. Luego la precisión o el error, ¿no? Está acá en 26% para ese ejemplo, ¿no? Está ahí, porque seguro lo he dejado en otra clase, pero debería ser, como dice la recomendación, alrededor del 10%. Entonces eso les va a determinar el tamaño de la muestra final. Igual, o sea, cualquier cosa me preguntan, ¿no? Acá también está el tamaño de la muestra para estimar la media poblacional con marco muestral, ¿no? El de acá, tamaño de la muestra para estimar la prevalencia con marco muestral. El de aquí, ¿no? La prevalencia sin marco muestral. Esto es para 2 grupos, proporción para 2 grupos. Y este es promedio para 2 grupos en los estudios analíticos. Hay algunos que hacen, yo para mi tesis usé esta porque es la de correlación, ¿no? Esta formulita es la que van a encontrar cuando quieren ver correlaciones. ¿Ya? Me salió así. Igual en el aula virtual o como se les entregue el profesor, ahí les va a llegar. Okay. Esto lo vamos a realizar así rápidamente, serán unos 15 minutos más. Tiene sus asesorías, ¿no? En realidad es casi larguísima, es súper larga, súper larga, porque esta parte es pesadita, pero le vamos a dar solo un chequeo nada más. Según el sílabus del curso, nos toca ver la parte de las técnicas de recolección de datos, la parte de instrumentos y la parte de análisis estadístico. Pero no significa que van a hacer todo el análisis, porque eso es ya en la ejecución, sino es decir qué pruebas van ustedes a usar en su ejecución luego. No quiere decir que exactamente vayan a usar las que están enunciando allí, pero que deben, por lógica, deben ser usadas. Muchas veces por una cuestión del tipo de población, de algunas características que se necesitan para elegir una prueba estadística, paramétrica, no paramétrica, varía. Entonces, las más conocidas son las pruebas paramétricas, ¿de acuerdo? En las pruebas estadísticas. Todo el mundo va a hablar de la T-Student, de la R de Pearson, ¿no? Ese tipo de la varianza, pero no tanto de Wilcoxon, por ejemplo, ¿no? O de chi cuadrado. Bueno, chi cuadrado es una de las más conocidas también, pero es no paramétrica. Entonces, generalmente en nuestro análisis ponemos ya las paramétricas, pero quizás no se pueden hacer, entonces hay que cambiar
Pero no hay problema porque después, durante la ejecución, ya cuando terminen de procesar sus datos, pueden poner la prueba que realmente al final usaron y nadie les va a decir nada por eso, no es un error. Así, porque hay un montón de pruebas estadísticas, pero no es muy difícil elegir una prueba estadística, es una cuestión algorítmica nada más. Lo que hay que saber es el tipo de variable que tienes, la escala de medición y bueno, sí, yo creo que con esas dos puedes determinar qué prueba vas a usar, nada más sabiendo qué tipo de variable, categórica, numérica y en qué escala ha sido medida. ¿Se acuerdan las escalas? Las escalas, ordinal, ¿no? Nominal, intervalar, de razón, ¿no? Ese tipo. Entonces con esos datos ya pueden ir determinando a grandes rasgos cuáles son las pruebas estadísticas que van a usar. Entonces, por ejemplo, hay estudios muy avanzados, ¿no? Que con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial que se basa en estadística, procesos estadísticos, que buscan, ¿no? Determinar, por ejemplo, la lesión que podamos encontrar en una imagen, analizando los píxeles o los voxeles que hay ahí en esa imagen. Si hablamos de voxeles, acá por ejemplo encontramos 54 voxeles, ¿no? Contabilizando ahí esa región, nada más, que está acá. Entonces cada uno de estos voxeles corresponde con un número Hounsfield, ¿no? Que está aquí, está detallado. Algunos de ellos, por ejemplo, tienen altos valores o bajos valores, altos en este caso, porque lo que quieren averiguar es seguramente este halo hiperdenso que está aquí, ¿no? Eso parece una tumoración. Entonces, esto es una resonancia, ¿no? Y de esa manera contabilizan voxel por voxel la cantidad, ¿no? Donde los voxeles son más altos que los demás, que el promedio. Si yo sacara un promedio de los voxeles que están aquí medio blancos, o sea, con altos valores, con el promedio de los otros voxeles donde están bajos valores, podría determinar una diferencia aplicando una prueba estadística. Así de sencillo se puede usar la estadística para poder detectar de manera automática una lesión en un tejido, ¿no? Ahora imagínense que esto lo estamos haciendo en una imagen, ¿no? Lo podríamos hacer no en una sola imagen, sino en un volumen, ¿no? Acá dice que por ejemplo hay 1080 píxeles por acá o voxeles por 180 por 360 me da 38.800 voxeles, ¿no? Pero si considero imágenes volumétricas, ¿no? El análisis que tiene que hacer la máquina o el programa es con todo ya el volumen, y estamos hablando ahí de ¿cuántos hay acá? 7 millones de voxeles que tiene que analizar la inteligencia artificial así en un segundo. Y entonces, si acá hay 7 millones de voxeles, la máquina calcula cuánto es el número Hounsfield de cada uno de ellos, lo codifica estadísticamente hablando, y de acuerdo a eso puede reconocer estructuras. Porque si se dan cuenta aquí, hay no solamente para las patologías, ¿no? Podemos reconocer los ganglios basales, la sustancia gris, la sustancia blanca, que tienen diferentes unidades Hounsfield. O si es, yo estoy hablando todo el tiempo de tomografía, pero puede ser por unidades Hounsfield o por la intensidad que tiene cada uno de esos voxeles en resonancia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, puede delinear y reconstruir las estructuras que vemos acá. Desde el punto de vista estadístico, por supuesto, los resonadores y los tomógrafos con la tecnología que usan no aplican ese sistema, ¿no? Acá estamos haciendo reconstrucciones en base a estadística, ¿ya? En tomografía usan el back projection filter, la transformada de Fourier, toda esa matemática. Pero aunque en alguna medida es estadística, hay métodos estadísticos, puramente estadísticos, con los cuales yo puedo reconstruir. Y eso es lo que se hace ahora. Y con esos métodos de reconstrucción estadística
estadístico es lo que la inteligencia artificial está sirviendo para detectar lesiones en los tejidos. Entonces, un cambio de paradigma importante, para que vean la importancia de la estadística en esto. A los que se quieren dedicar a eso, pueden estar entusiasmados en meterse en la inteligencia artificial, que es el futuro y todo, pero hay que aprender con esa estadística. Sin eso no se puede. Bueno, por ejemplo, estas lesiones de acá, ¿no? Cómo son detectadas por el software por métodos estadísticos, ¿no? Hay unas lesiones esclerosantes del tejido cerebral, ¿no? Entonces, solamente para terminar con las técnicas de recolección de datos, porque luego vamos a hacer los instrumentos y anotación. Entonces, ¿qué dice? Yo para poder, elegir una técnica de recolección de datos, tengo que saber cuál es mi unidad de estudio y qué naturaleza tiene ella, ¿no? Si es una persona, un sujeto o un objeto, ¿no? Evidentemente la unidad de estudio la obtengo de la población de estudio. Primero tengo que tener en claro cuál es mi población de estudio y luego ya de ahí saco mi unidad de estudio, no confundirla con la unidad, pero aquí debe ser unidad de información, no debemos confundir. La unidad de información nos da los datos para la unidad de estudio. Y de acuerdo a eso, voy a obtener datos de esa unidad de estudio, que pueden ser sujetos u objetos. De esos datos, todo trabajo de investigación necesita datos. Entonces, esos datos pueden ser usar datos que ya existen o hacer mediciones. ¿Cómo van a hacer sus investigaciones? ¿Ya existen sus datos o no? O van a hacer recién las mediciones de los datos de su unidad de estudio, ¿no? Entonces, solo hay dos opciones, no hay más. Y de acuerdo a eso, si yo uso datos que ya existen, ¿qué tengo que hacer? Fácil, copiarlos, recolectarlos en alguna fuente de información que puede ser un reporte radiológico, una historia clínica, etc., ¿no? Entonces son las formas de acceder, es una forma de acceder a los datos que ya existen. La otra es cuando yo hago las mediciones, ¿no? Porque no existen aún y yo las hago las mediciones, para obtener datos, ¿no? Y ahí es donde puedo observar o preguntar, ¿no? Por supuesto que yo puedo observar en las personas directamente o en los objetos, ¿no? Si estoy estudiando objetos, nosotros generalmente estudiamos objetos, pero está ahí la posibilidad, ¿no? Normalmente observamos sujetos, ¿no? Pero las preguntas evidentemente no las puedo hacer en objetos, ¿no? Solamente a personas. Aplicables solo a sujetos, por ejemplo en encuestas, en entrevistas, ¿no? Esas son las técnicas que se usan, son las encuestas, las entrevistas. Entonces primero hay que ubicar también ahí donde estamos, ¿no? Para saber qué hacer. Luego, esos datos, ¿no? También pueden ser clasificados así como secundarios o datos primarios. Más o menos es de lo mismo que estamos hablando. Entonces, si ya existen, esos datos son secundarios, porque ya han sido generados y están en algún soporte y donde están archivados, ¿no? Esos son los datos secundarios. No confundirlo con las fuentes secundarias, ¿no? Acuérdense que las fuentes secundarias son los artículos de revisión, los libros, ese tipo de cosas. Acá estamos hablando de datos secundarios. Entonces, cuando nosotros, lo importante acá es ver que cuando tenemos datos secundarios, esos datos secundarios pueden haber sido recopilados o generados en su momento en que fueron generados de una forma, digamos, muy adecuada, ¿no? Entonces, la exactitud y la confianza de esos datos no son muy buenas. Por eso es que van a ver que siempre dicen, pero ya has usado datos que han sido generados por otra persona. Quién sabe cómo los haya medido, ¿no? Por ejemplo, en la historia clínica puedes encontrar datos de hemoglobina, presión, etcétera, etcétera.
pero habrán sido medidos correctamente, no hay una confianza, ¿no? Son los estudios retrospectivos. Bueno, pues nosotros hacemos más estudios retrospectivos con datos que ya han sido generados, es la verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar pues, de asegurarnos en la mayor medida de que esos datos no estén muy sesgados, ¿no? Para que nuestros jurados no nos estén criticando mucho, ¿no? Ahora, no es malo haber hecho esto, lo que es correcto es decir que mis datos son datos secundarios. Tu jurado te va a preguntar, ¿y qué tipo de datos son los que has usado? Para que sepan. Bueno, he usado datos secundarios. Ya, y entonces, ¿qué me puedes decir de la confiabilidad y de la exactitud de tus datos y a su vez de tus conclusiones? Y si ustedes se matan con que es muy buena, que esto que lo otro, los datos estaban bien apuntados y me sirvieron bastante para sacar conclusiones, no es lo correcto, ¿no? Sí sé que son datos secundarios, tienen que decirlo. Soy consciente de que son datos secundarios y que pueden tener cierto sesgo, ¿no? Porque yo no los he recolectado. Entonces tu jurado ahí es donde te pone el tiempo. Porque sabes reconocer cuáles son tus limitaciones. No te va a quitar nota o no te va a desaprobar porque tu investigación esté terriblemente limitada o esté muy sesgada, no, sino porque sabes reconocer dónde están los límites de tu investigación. Eso es lo que valoran los jurados. Y bueno, los datos primarios, todo lo contrario, ¿no? Uno mismo los genera y hay alta confianza en ellos porque se supone que lo has hecho con todos los estándares y la calidad de la recolección de los datos para que puedas hacer un buen trabajo, y esos son los diseños prospectivos, ¿no? Bueno, entonces hemos sacado una tablita donde vemos acá, miren, el tipo de datos que pueden ser datos secundarios o datos primarios, ¿no? Y si son objetos o sujetos, ¿no? Objetos o sujetos, y vamos a hacer un cruce entre el tipo de la naturaleza de la unidad de estudio, que será objeto sujeto, y el tipo de datos por su exactitud, su confianza, que es secundarios y primarios. Bueno, en los datos, acá en los objetos y en los sujetos, si estos son datos secundarios, voy a usar la técnica de la documentación, ¿no? Voy a documentarlos. Si son datos secundarios, son datos de objetos características de objetos que han sido apuntadas en algún lado. Bueno, olvidemos de eso, no usamos mucho, pero de los sujetos sí, ¿no? Esto puede ser un paciente, ¿no? Yo estoy revisando su historia clínica, ¿no? Y obtengo así, por medio de la técnica de documentación, los datos de ese paciente. Ahora, los datos primarios puede ser que también igual analicen de los objetos y también de los sujetos, y en este caso va a llamarse observación. Yo voy a, por ejemplo, medir directamente su presión arterial al paciente. Bueno, entonces, ahí estoy observando su presión arterial con datos que yo estoy generando en datos primarios, ¿no? Y da a más técnicas acá para este caso. Cuando los datos son primarios, se pueden hacer entrevistas, encuestas. Hay, por ejemplo, los estudios cualitativos se aplican la técnica de la entrevista. Hay personas que aquí en este grupo que quieren hacer un estudio cualitativo, pues lo pueden hacer por una entrevista, ¿no? Esa va a ser la técnica que vamos a usar. Las encuestas sí son para estudios cuantitativos, ¿no? Igual que la psicometría, son para estudios cuantitativos. Acá sí, el instrumento que usamos, que es la encuesta, nos va a dar valores finales. En cambio, en la entrevista no hay valores finales. Por eso que acá no se puede hacer, entrevista estadística. Puede ser una opinión, por ejemplo, de alguna persona sobre la calidad educativa, por ejemplo, de un cierto curso. Pues todos pueden opinar de una forma diferente, hablar de lo que les parece, pero esa es una entrevista, no es una... Ahora, yo puedo hacer una encuesta también para ese caso y hacer preguntas estructuradas
con escalas de Likert, donde pregunta qué te parece bueno, malo, regular. Entonces, allí sí yo estoy obteniendo datos susceptibles de ser usados en estadística. Pero ya esto es para la investigación cuantitativa. La próxima clase, sí, lo podemos avanzar como sea, pero no sé, por ahí algo entendí de que ya van a presentar sus trabajos y todo eso, no sé si tengamos más oportunidad de presentarse, pero lo podemos hacer virtual, ¿ya? Queda lo de los instrumentos, solo lo voy a pasar rápido. Acá están los tipos de instrumentos, escalas, escenarios, inventarios. Esto es más o menos la forma de lo que sería un instrumento de medición documental con sus dimensiones. Por acá, estas son las dimensiones, cada una de estas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando tienes que hacer una entrevista para empezar a crear tu instrumento? Cuando tienes que usar expertos y cuando vas a usar jueces. Mira que la mayoría, y ahí lo dejo, usa validación por jueces. Los que van a hacer su instrumento para su investigación terminan haciendo hasta acá nomás. La validación de instrumentos tiene varios niveles. El primero de ellos es la validación del contenido. Y esa validación del contenido es más o menos compleja de acuerdo a cuánto se conoce del concepto que ustedes están investigando. Si, por ejemplo, ustedes tienen algunos instrumentos que tienen que adaptarlos, que son de otro país, están en otro idioma o han sido aplicados hace bastante tiempo y hay que actualizarlos, pero ya tienen el instrumento, entonces necesitan una validación por jueces. Bueno, quizá el instrumento no exista, pero hay bastante literatura sobre ello, aunque no hay un consenso. Muchos libros y investigaciones que se han hecho sobre eso, pero no hay un concepto en qué es ese concepto que están estudiando. Algunos autores dicen una y otra cosa. Entonces, en ese caso también necesitan una validación por jueces. Los jueces son personas que conocen de metodología sobre todo y van a evaluar la idoneidad de su instrumento, valorando cada uno de sus reactivos o ítems, ¿no? Los ítems de un instrumento. Van a ver también que las dimensiones sean las correctas, o sea, las partes del instrumento. Ahora, si no hay nada en la literatura, no sé si alguno de ustedes está en ese caso, no existe nada. Lo primero que tienen que hacer es una entrevista a los expertos, ¿no? Por acá. Sí, no hay ninguna literatura, no hay encuestas, ningún artículo, ningún libro sobre eso. Es tan novedoso que pues nada más ustedes lo conocen. Pero en ese caso lo que se hace es primero una entrevista a los expertos que conocen eso. Por ejemplo, pueden ser trabajadores que están recurrentemente con ese tema, ¿no? A los cuales pueden hacerle una entrevista a profundidad, ¿no? Que la entrevista es a los expertos para definir el concepto. Y luego pueden ir a la población, ¿no? En quienes van a medir esa variable que están estudiando. Generalmente son estudios en personas que analizan alguna característica social, ese tipo de cosas, emocionales, psicológicas, todo ese tipo de cosas. Más o menos es la secuencia que tienen que seguir para empezar a crear el instrumento. Acá ni siquiera estamos validando, sino solamente creando el instrumento desde cero, entrevistando a quienes saben, por ejemplo, los licenciados, ¿no? Que están en tomografía o en radioterapia, ya ellos saben de algunas cuestiones, por ejemplo, de la percepción de los pacientes respecto a la radiación que están recibiendo, ¿no? Qué creencias tienen y todo eso. Pues más o menos en alguna ocasión ellos habrán tenido que escuchar por ahí algunos comentarios de sus pacientes y saben qué es lo que creen aproximadamente
los pacientes, digamos, por el tipo de nivel social, económico, el tipo de paciente, el nivel educativo, más o menos, aproximadamente. Entonces, primero voy a ellos y les pregunto, ¿qué es lo que usted observa en sus pacientes acerca de estas creencias? Bueno, pues ellos te van a encontrar, encuentras palabras claves, conceptos, creen esto, creen el otro, creen A, B, así que, qué sé yo, 20, 30 cosas. Y luego, con esas ideas, vas a tu población, te paras afuera del servicio y empiezas a preguntarle, entrevistarle, pidiendo el permiso a los pacientes. Oiga, pero esa entrevista ya es más dirigida, porque tú ya has ido a los expertos y les has preguntado y has obtenido palabras clave con las cuales puedes iniciar tu entrevista con los pacientes para no perder tiempo. Y de acuerdo a eso sacas los ítems, ¿ya? Que luego esos ítems, cuando los has conformado, ya van a pasar a la validación por jueces. Y ahí termina la validación de contenido y ya puedes usar tu instrumento. Porque hasta acá al menos te exigen. No quiere decir que el instrumento haya sido terminado ahí. Todavía hay una validación que continúa, ¿no? Hay que hacer una validación de la confiabilidad, de muchas cosas más, de las propiedades métricas. Pero al menos la mayoría de casos nos exigen hasta acá. Porque con esto de verdad se termina. Porque no te van a exigir crear un instrumento completo hasta su validación final, ya que eso es una investigación en sí misma. Muchos creen que tienen que crear su instrumento y terminarlo de validar. Es imposible, porque en esa validación del instrumento consistiría en una investigación en sí. O sea, ya con validar el instrumento habrían terminado su investigación. Ya, y después ese instrumento ustedes pueden o no pueden, u otra persona lo puede aplicar en una investigación si ya está bien validado, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Por eso es que se les exige nada más, por lo menos hasta la validación de contenido por jueces, aunque esto puede continuar. Ya con esa validación de contenido, la mayoría de nuestros trabajos, los que hacemos acá, se pueden ejecutar. O sea, el instrumento se considera como casi terminado, porque son simples nomás, pero los instrumentos que de verdad realizan cosas variables complejas, ¿no? Que de verdad sí son instrumentos documentales que se estudian, se han creado para investigaciones muy avanzadas. Esos tienen que pasar por todas las fases de la validación. Listo, chicos, eso es. Ahí lo dejamos y ya continuamos con ese tema. Gracias.